En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. 9 de la noche. Arranca En Clave de Franja. Bienvenidos. Lunes noche empieza el show. En Clave de Franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual. Historias de pasión. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. La afición siempre presente está. En cada rincón se escuchará. Los lunes en directo nuestra voz se levantará. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En Clave de Franja con Miguel Ángel Tejeda. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a En Clave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Digo buenas noches, aunque con la luz del día que hay ya en este avanzado mes de junio, casi parece media tarde, ¿no? Bueno, aquí estamos, fieles a nuestra cita de todos los lunes, fieles a nuestra cita con el Rayo, en este caso principal y casi exclusivamente con el Rayo Vallecano B. Todavía no ha terminado esto, la temporada sigue adelante y nosotros disfrutando con ellos.
Hablaremos de esa victoria del Rayo B en Logroño. Hasta allí se fue el equipo de esta casa para transmitir ese partido. Contaremos alguna cosita de lo que vivimos allí y cómo lo vivimos. Y además hoy estará con nosotros el entrenador, el flamante entrenador de ese Rayo B, que está consiguiendo junto a los chavales, junto a los futbolistas, que florezca la ilusión por ver al filial ascender a segunda ref. A un pasito, 1 o 2 en Logroño, y el domingo a rematar la faena. Escucharemos también al portero, que partidazo se marcó, Adrián. Y lo analizaremos absolutamente todo, como siempre, como de costumbre, con Nacho Herrero. Hecha la presentación inicial, vamos con el contenido, algunas pinceladas iniciales de este programa y luego con el contenido puro y duro del Enclave de Franja 41 de la temporada 8, el número 323, ya en este lunes 16 de junio, desde las 9 en punto en directo. Hoy hemos conocido que Pep Chavarría amplió su contrato tras 3 temporadas más. Su vinculación con el Rayo, que finalizaba el 30 de junio de 2027, se amplía hasta la misma fecha del 2030, por lo que el lateral vuelve a estar ligado a la entidad vallecana por 5 años, como a su llegada en 2022. Hasta 2030. Enhorabuena al Rayo y enhorabuena a Pep. Y sobre todo también a la afición, porque seguro que ha caído muy bien esta buena noticia. El Rayo B consiguió la victoria en el partido de ida de la final del playoff nacional por el ascenso a segunda ref. Los de Jorge Vallejo, como decía en la presentación, derrotaron a domicilio al Club Deportivo Barea de Logroño por 1-2 con otro doblete de Etienne, que suma ya nada más y nada menos que 30 goles esta temporada. 30. El partido de vuelta se disputará el próximo domingo a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, y en Pasión por el Rayo Radio, como hemos hecho con todos y cada uno de los partidos del playoff, lo volveremos a contar en directo. Y el que se lo pierda, pues peor para él o para ella. Nosotros deseando que llegue ese momento, deseando que llegue el domingo, pero con bastantes cosas que contar en el programa de esta noche, así que vamos con ellas. Hola, soy Pedro Riesco, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Con Miguel Ángel Tejeda. En clave de franja, en pasión por el Rayo Radio. Con Miguel Ángel Tejeda. Venga, pues vamos a hablar de lo que sucedió en el partido de ayer. Vamos a hablar de ese encuentro entre el Club Deportivo Barea y el Rayo Vallecano B.
Club Deportivo Barea y Rayo Vallecano B, que disputaron en la matinal del domingo, la verdad que un precioso partido, jugado de poder a poder, entre dos equipos que tenían en mente asestar el primer bocado a una eliminatoria que finalmente se va a resolver en Vallecas, tras lo sucedido ayer en el Municipal Ángel Aguado de Logroño, desde donde os contamos en directo el partido aquí en esta casa. Los locales empezaron más fuertes y gozaron de ocasiones claras para haber decantado el choque, pero a veces por su falta de acierto y otras por las grandes intervenciones del mejor del partido, el portero Adrián. Los riojanos veían como la ventaja que estaban mereciendo no solo no llegaba, sino que encima se les iba a poner en contra. Tras una gran estirada de Adrián, que tocó lo justo para que el balón se fuera contra el poste, iba a llegar el primer golpe de los franjirrojos, en una gran acción de ataque en la que intervinieron Robles y Ibarra, que también hizo un gran partido tras pasar por los micrófonos de Enclave de Franja el pasado lunes, y con un pase de Ibarra al final para Etienne, el Rayo B se iba a adelantar en el marcador antes del descanso. Otro gol del Killer. Y tras el paso por vestuarios, de nuevo iban a ser los locales los que buscaran la igualada, que iba a llegar con un penalti lanzado a Lopanenka por su delantero centro, Ubis. Engañó bien a Adrián Molina. Pero 10 minutos más tarde, tras una excepcional asistencia de Ibarra y un control orientado maravilloso de Etienne, el filial iba a lograr el 1-2, que sería ya definitivo, dejando todo abierto para el partido del próximo domingo a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Vallecas. El que pueda, que no se lo pierda. Y nosotros vamos a revivir lo que contamos allí en los goles de Etienne Eto'o. Así es como contábamos los tantos desde el campo, desde el estadio, desde el campo municipal Ángel Aguado de Logroño. Así sonaba la radio en la mañana del domingo. El balón hacia la parte izquierda para Robles. Robles que busca por dentro a Aitor. Aitor que hace el recorte para ponerla de nuevo para la carrera de Robles, que la pone dentro del área. El balón para Etienne. Etienne para Ibarra. Ibarra que la deja para Etienne. Etienne que remata. Gol, 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 gol. Vallecano B. La había tenido clarísima el Barea. Había tenido ocasiones de todos los colores. Los paradones de Molina. El ataque del Rayo a la contra. Decíamos que el partido estaba precioso. Llegó Etienne. Se apoyó en Ibarra. De nuevo Etienne. El remate para dentro del Killer. Barea 0. Rayo Vallecano 1. Marco Etienne Eto'o. Pero recibe Ibarra, que se da media vuelta en el círculo central. Ahí está progresando Ibarra. Qué buen balón para Eto'o. Eto'o. Gol, 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 gol. ¡Qué balón le pusieron! ¡Pero qué bien la controló! Se la puso de cara para plantarse delante del portero. Y este hombre que está tocado por una varita mágica, que tiene gol en las venas, que tiene apellido de goleador y que tiene planta de futbolista para aburrir, acaba de conseguir el 1-2 y poner de nuevo en ventaja al Rayo. Barea 1, Rayo B2. Etienne Killer marcando para el Rayo. Hola, soy Jesús Diego Cota, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas
Entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. ¡Vívelo con nosotros! Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues 16 minutos por encima de las 9 de la noche, en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Saludo al gran Nacho Herrero. Nacho, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Miguel Ángel. Contentos, bueno, pues después de vivir una alegría como la de ayer y bueno, una experiencia más en esta casa también. Después en la columna de opinión contaré algún detallito de lo que disfrutamos ayer y los recuerdos que me trajo también, pero bueno, pues llegamos a este lunes con el filial, fíjate, quien nos lo iba a decir hace algún tiempo y hemos hablado mucho de eso, a un pasito de la segunda red. Sí, y yo creo que premio merecido un poco a lo que se vio durante el partido. Sí que es cierto que no arrancó muy bien el filial, pero después a lo largo del resto del partido dio otra vez una lección de eficacia defensiva, de saber sobreponerse a las adversidades, de estar conectados sus futbolistas de mayor calidad. Quizás no fuera el partido de fútbol más bonito que hemos visto, pero desde luego sí fue bonito en cuanto a emociones, intenso, modesto, que es lo que nos gusta, muy humilde, porque la verdad es que el campo de el Ángel Aguado de Barea era un campo muy humilde que nos recordaba pues a esos campos municipales de los de toda la vida. Sí. Y lo que dices tú, a 90 minutos nos hemos colocado después de tanto sufrir durante tantos años. Lo hemos dicho una y otra vez, esto era un premio. Y ahora casi estamos tocando ya la recompensa con la yema de los dedos. Sí, pero que nadie se confíe, ¿eh? Que nadie se confíe, que esto no está hecho, que no es para nada definitivo, que el Club Deportivo Barea ayer hizo muy buen partido, que quizá mereció más de lo que... Bueno, quizá no, que seguramente mereció más de lo que finalmente consiguió, que este Rayo B tiene pegada, que además, bueno, ahora iremos desgranando algunos de los nombres importantes del partido de ayer, pero ojito que lo del domingo empieza 0-0. Sí, y que al final al Barea no le hace falta un 0-3, ni un 0-4, ni un 0-5. Con el 0-1 sí. Le valdría para igualar la eliminatoria, para irnos a una teórica o supuesta prórroga y para irnos a la tanda de penaltis. Lo dijimos tanto en la ida como en la vuelta. Estos partidos son a 180 minutos. De nada sirve llevarte un buen resultado en la primera eliminatoria si después en esta segunda a lo mejor hay un penalti, una expulsión, te pones 0-1 y se te complica todo. Entonces creo que el Rayo B debe hacerse la idea de que el partido está 0-0, salir a por todas, como hizo allí en Logroño, e ir a buscar el resultado, la victoria, que le meta pues con tranquilidad que en los minutos finales, como ya pasó contra el Torrejón en esa prórroga, porque al final el fútbol lo tiene, la calidad la tiene y también tiene la eficacia defensiva y ofensiva que está demostrando a lo largo de toda la temporada. La eficacia y sobre todo futbolistas con nombres y apellidos que... Vamos a empezar con alguno, a ver qué te parece. Un portero que dices... Estaban los aficionados del Club Deportivo Barea, había algunos que decían, pero ¿en serio que este no es el portero titular? ¿Que este no era el portero que jugó los partidos anteriores? Porque vaya paradones que se hizo Adrián. Qué protagonismo para un chaval que, fíjate, tiene que jugar el partido de ida de la final nacional porque Juanpe pues estaba sancionado y menudo partidazo que se marcó. Sí, bueno, hay que decir que no es el teórico titular, que lo ha sido durante tramos de la temporada, sí. Que también Juanpe ha disputado muchos minutos, pero sí que es cierto y totalmente tal cual lo has contado tú, en las últimas
en el último tercio de la temporada no ha jugado prácticamente ningún minuto. Tuvo que hacerlo por esas 3 tarjetas que ha visto en el playoff ya Juanpe, en esa doble eliminatoria contra el Galapagar y también contra el Torrejón. Partido de sanción, se perdió el encuentro en Barea, pero como tú dices, ahí estaba el nombre propio de Adrián Molina, un futbolista que llevamos viendo desde la cantera del Rayo desde que era muy jovencito, que ha pasado por muchísimos sinsabores, incluyendo pues eso, el verse que tampoco le llegaba una titularidad esta temporada, porque el titular, teórico titular, Juanpe, lo está haciendo muy bien, pero que llegado el momento su equipo lo necesita y saca 2 manos impresionantes en la primera mitad. La primera es una mano abajo increíble, cómo saca el balón cuando se metía para adentro, y la otra, sacar la mano por reflejos y el balón, aún así, con el paradón, se estrella la madera. Sí. Y de la jugada siguiente nace el 0-1, es decir, que pasas del posible 1-0 al 0-1, y después en la segunda parte, cuando el Barea ya solo colgaba balones al área, una jugada en el minuto 94 de reflejos espectacular también. El hecho es que fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, más allá de que puedes decir que Tien metió 2 goles, pero si no hubieran sido por sus intervenciones, de luego el resultado no hubiera sido igual. Bueno, me destripas el tercero de los nombres, pero antes de llegar a Etienne y a todos los goles que lleva y a las cosas que hace, una de mis debilidades de este equipo, que además estuvo el lunes aquí hablando con esa tranquilidad y con ese desparpajo y diciendo, oye, que vamos a ir a Logroño a liarla, que vamos a ir a ganar el partido, y vaya si lo ganaron. Qué partido también de Ibarra, qué pie tiene, qué asistencias, qué forma de manejar el encuentro. Es verdad que en la segunda parte bajó un poquito ya, pero porque el físico también, después de correr como estuvieron corriendo los 11 más todos los que entraron después, se paga, pero hubo muy buen partido de Ibarra también. Y no es nada sencillo el hecho de jugar en un campo como era el Ángel Aguado. El campo estaba un poco seco, un poco irregular, la pelota para controlarla, para salir jugando, para conducir, no era nada sencillo, pero bueno, muy bien Ibarra, como yo creo que a lo largo de toda la temporada, notable, casi sobresaliente durante casi todos los partidos. Es un futbolista diferencial, sí. Es un jugador que aparece en esa zona de 3/4 y cuando aparece sabes que van a pasar cosas. Y bueno, pues en la primera parte le vimos muy pegado a la banda, que es más o menos su posición natural, y en ese tiki-taka con Etienne nació el 0-1, y después en la segunda, con un recambio táctico que hizo Jorge Vallejo desde el banquillo, metiendo pues una defensa de 3 con 2 carrileros, le tocó jugar un poquito más centrado, un poquito más en los pasillos interiores, en el carril del 10. Lo hizo muy bien, bajó a recibir, sí que es cierto que con el cansancio ya más en sus piernas, pero aún así se saca el pase del 1-2, que es una auténtica maravilla. Etienne dirá que el gol es suyo, sí, por el control, por la orientación, por la definición, que es una calidad magistral, pero hay que ver el pase y hay que meterlo ahí. Sin duda alguna. Y bueno, el resto del equipo, que estuvo también a buen nivel, algunos mejor que otros, como siempre, y el que está ahí para hacer lo que mejor sabe hacer y que ha hecho ya 30 veces, nada más y nada menos, es el que tú dices, el que se lleva el balón con ese toquecito, no sé si medio de tacón, se la coloca justo por delante para encarar al portero, se la pone lejos. En el primer gol con el tiki-taka, como bien dices, con Ibarra después del toque de Robles y devolvérsela para volver a ponerla lejos del portero. La verdad es que lo de Etienne este año ya no sé cómo definirlo, porque 30 goles, no sé, es que es un nivel espectacular. Claro, uno piensa que es fácil, que al final en tercera las defensas son tal y que tú puedes llegar y enchufar 30 goles así como así, pero son cifras que no están al alcance de todo el mundo. Lleva, me parece, con creo que es el partido número 39 de la temporada en lo que es el filial. Ha jugado alguno con el primer equipo. Es decir, que tampoco de físico va mal el muchacho y ha jugado muchísimos minutos. Pero lo que tú dices es que ya no es solo cómo se orienta el balón, ya no es solo cómo lo define, ya no es solo su buen remate y el estar en las zonas del área donde sabe que va a caer balones peligrosos. Es que aparece en momentos claves del filial. En el momento en el que a lo mejor lo está pasando peor su equipo es cuando el filial monta una contra, una transición rápida, y eso machaca a los contrarios, te desanima completamente, te desarticula, y lo vimos ayer con el 0-0, esa mano de Adrián al palo. En la siguiente jugada llega el 0-1 sí, y el partido se desnivela completamente a favor del filial hasta que llega esa jugada del
del penalti que, bueno, vuelve a equilibrar un poco las fuerzas. Y cuando el Barea está mejor, está embotellándote, está camino de la remontada, te mete el 1-2 y vuelve otra vez a meterle otro mazazo que manda la lona al equipo rival y le deja prácticamente ya sin recursos más que colgar balones, porque cuando el equipo contrario se ve que tiene más posibilidades es cuando llegan sus goles. Y no es una ni otra vez que lo hemos visto esta temporada, sino que son muchas las que lo ha hecho ya un jugador que, bueno, si se le da su tiempo, su margen de confianza, se le tiene cariño y se le tiene pues cautela y se le da su tiempo para que desarrolle su juego, está llamado a convertirse en un muy buen delantero para el primer equipo. Creo que se están haciendo las cosas bien y yo creo que tú y yo no tenemos muchas dudas que con el entrenador que hay en el primer equipo eso no le va a faltar. Otra cosa es que a lo mejor haya momentos en los que digas un pasito más, una oportunidad más, que el chaval la merece, pero es joven. El salto desde tercera ref a primera división es muy grande. No estamos hablando del último equipo de primera división, estamos hablando de top 8. Estamos hablando de un equipo europeo, pero la ilusión que tiene todo el rayismo por ver a este chaval, a Etienne, estar ahí en el primer equipo y gozar de minutos y tener oportunidades y verle jugar, es tremendo, ¿eh? Además es que mentalmente hay que estar preparado para todo eso que has contado, para estar en el filial, para subir arriba, que no se te suba el ego, que lo que te digan en el campo de tercera federación, recordemos en Galapagar, un episodio lamentable, no te afecte psicológicamente, que luego subas al primer equipo y gente que no te ha visto porque tengas una ocasión y no la marques, te digan que ya no vales. Entonces, bueno, es un trabajo que hay que hacer con él, como tú has comentado, que creo que se le está llevando bien, que no se le está poniendo excesiva presión. De hecho, en las últimas semanas incluso estamos viendo cómo no comparece ante los medios porque tampoco se le quiere exponer demasiado, ¿no? Eso es, para que no esté todo centrado en él, que es la figura más llamativa, porque lleva 30 goles, que es una cifra que hay que decirla, sino que es un trabajo también coral de todo el equipo y él es el primero que lo dice. Él es un buen compañero, se lleva muy bien con todo el equipo, más allá de que siempre puede haber la típica lucha de egos en gente tan joven, pero bueno, como decimos, paciencia, calma, mucho trabajo es lo que va a hacer falta, y cuando le hemos preguntado a Íñigo por él, siempre nos ha comentado lo mismo y no tenemos ninguna duda de que el año que viene, como ya no puede ser jugador del filial por no poder tener ficha sub-23, está claro que va a tener ficha del primer equipo y vamos a ver qué es lo que sucede en su futuro, si se va a un equipo de primera federación o qué va a pasar con él, porque bueno, yo creo que para gastarse un determinado dinero en un jugador que a lo mejor te aporte pocos minutos y pocos goles, como hemos visto a lo largo de los últimos años, yo creo que tiene todo. Si se le sabe llevar bien, puede ser ese delantero que aparezca en determinados partidos y te haga goles. Sí, aquí surge el dilema de decir, tenemos ese futbolista que está para determinados minutos y determinados momentos, o cedemos a ese futbolista a un equipo de una categoría inferior a la primera división, obviamente, pero que vaya cogiendo ese rodaje, esa experiencia y que nos devuelva a un delantero ya pues con ese bagaje, con ese recorrido y con opciones de ser, no sé si titular, pero sí por poder pelearlo, ¿no? Claro, y luego por el otro lado está el hecho de que pues a lo mejor entorno o hasta el propio jugador puede haber más interesante, quizás, hablo en fútbol ficticio, puede haber más interesante disputar más minutos o ser más titular a lo mejor en un equipo de primera federación o de segunda, jugar más minutos que no a lo mejor jugar menos en un equipo de primera como pueda ser el Rayo. Sí que es cierto que el Rayo va a necesitar una plantilla muy amplia para las dos competiciones que va a tener. Pero, bueno, pues ahí está la dirección deportiva del Rayo, ahí están los intereses del entorno de Etienne, la preferencia incluso del propio futbolista de lo que prefiera. Para lo que te digo, es un jugador que está llamado a hacer, creo yo, grandes cosas. Le estamos viendo en el filial en tercera ref. La lástima que nos haya pillado, pues con esa edad ya de 23 años que le limita un poco, y que probablemente para el año que viene le vayamos a perder. Ojalá en segunda ref, hablamos siempre con cautela, pero que estamos deseando verle con la camiseta del Rayo, que eso la gente no tenga ningún tipo de duda. Sin duda alguna. También hubo malas noticias ayer.
en forma de lesión alguna que es importante para la altura de temporada en la que estamos, porque ya solo queda un partido, pero también una desgracia no ver a cómo salieron dos futbolistas del equipo vallecano y uno además también del Club Deportivo Barea con sendas lesiones, tanto Marcos de las Sías como Robles en el Rayo B, los dos laterales, curiosamente, lateral derecho, lateral zurdo, que salieron lesionados, y también Etienne tuvo algún conato ahí de no sé si me duele, si no me duele, hizo un gesto diciendo venga, estoy bien, pero también alguna alarmita por ahí, pero bueno, principalmente la de los dos laterales. Sí, yo creo que incluso más por descarte, creo que el más largo de longeva duración va a ser Marco, que yo creo que ya se ha despedido de la temporada, porque a poco que el esguince sea de grado 2 o de grado 3, pues ya te pierdes prácticamente 15 días. Entonces, bueno, pues la lástima que se va a perder este final de la temporada. Uno de los jugadores que, bueno, también más han sonado a lo largo de la campaña, porque ha compaginado entrenamientos de filial con el primer equipo, que no, por ir a las convocatorias del primer equipo, no ha podido estar mucho tiempo con sus compañeros. Robles, pues tiene esa rotura fibrilar que veremos a ver si es micro rotura y puede llegar forzando un poco, si le interesa también a lo mejor que pueda tener algo más grave. Y lo de Etienne yo creo que son las típicas molestias ya de final de temporada, de un mal momento en el que pisó mal o de manera incorrecta. Y bueno, ya hemos visto también a través de las redes sociales del Barea como hoy han mandado ánimos a ese jugador que se lesionó. Sí. Yo creo que ese va a ser casi el peor, porque tenía toda la pinta de ser cruzado, y veremos que no sea afectado el menisco externo. Se lo llevaba la ambulancia cuando terminó el partido, supongo que para hacer las pruebas correspondientes. Bueno, pues ojalá que se recupere lo antes posible y que, bueno, pues estas malas noticias que nos dejan los larguísimos campeonatos, incluso se quejaron jugadores y cuerpos técnicos, no puede ser que a mediados del mes de junio estemos todavía disputando. Hay que hacer los campeonatos más cortos o hacer las eliminatorias más cortas, porque es que se nos va a juntar casi la temporada, el fin de esta temporada con el inicio de la siguiente. Hombre, lo que no puede ser es que el primero ascienda directo y el segundo tenga que jugar 6 partidos, 3 rondas para ascender. O sea, algo hay que hacer. No sé qué es, que no soy yo quien tiene que decidir eso, pero está claro que 6 partidos más con la exigencia de 3 playoffs, 3, dos regionales, que a lo mejor con uno bastaba, que vale, que estás dando la oportunidad al tercero, al cuarto y al quinto, que me parece muy bien. Y si el quinto es el Rayo B y lo que estoy diciendo lo hubiera dejado fuera, pues la gente me diría, ya hombre, pero es que esto, ya, pero estamos hablando de lo que estamos hablando, de las posibles lesiones por un calendario tan largo para una categoría además como la tercera ref, que la preparación pues evidentemente no es la misma que la de los profesionales, y en los campos en los que se juega muchas veces, y jugar 6 partidos de playoff, que son 6 finales a estas alturas de año. Es una locura. Claro, a ver, está claro que obviamente al haber tantísimos grupos en la tercera federación por tantos territorios, casi uno por comunidad autónoma, incluyendo Andalucía, que creo que tiene 2, es difícil gestionar qué plazas son las que ascienden y las que no, pero claro, el primero tiene que subir directamente porque es claro que es el mejor y lo ha merecido. Pero claro, lo que dices tú, al final por darle un poco de intensidad y que los equipos no se desenchufen, se quiere meter hasta el quinto clasificado, digamos ahí como premio, pero claro, hay que hacer algo en algún momento, hay que cortar, porque como dices tú, es que estamos a 15 de junio, era ayer, todavía tenemos otro partido para el 22 de junio, y cuando nos queramos dar cuenta, muchos de estos jugadores van a tener que empezar la pretemporada a primeros del mes de agosto, porque ya en septiembre empieza otra vez la temporada. Entonces, claro, yo no sé si a lo mejor la mejor opción quizá para el partido segundo contra quinto, es tercero contra cuarto, es que ese partido fuera a lo mejor eliminatoria única, que se jugara en casa del segundo y del tercero con marcador favorable, por eso, por el hecho de decir que el segundo y el tercero también tengan esa cierta ventaja con respecto al cuarto y al quinto, pero que no se desenchufe la gente de cuarto y quinto lugar. Pero claro, es que hay gente que cobra ya bastante pasta para solucionar estos problemas y que deberían un poco de mirar no solo por el dinero, sino también por la salud de sus futbolistas. Y eso llega a estos momentos clave de la temporada, y bueno, pues lo de Marco al final fue una jugada desgraciada, una entrada a destiempo, sí, pero lo de Robles muscular, y lo de este otro chico pues por el hecho de pisar
en un campo un poco seco, con el césped un poco alto, por ganar esa ventaja en la eliminatoria. Entonces, bueno, ocurren estas desgracias, hay que intentar minimizarlas, pero lo que dices tú, es que me parece que en diciembre creo que terminaron la temporada el día 16 o 17 de diciembre y hasta el 10 y algo de enero me parece que no volvieron a jugar. Entonces ahí hubo un mes que podías haberle ganado también al calendario. Pues sí, y si hay una cosa que he aprendido en esto del fútbol, Nacho, y que todos sabemos, es que el dinero y la salud de los futbolistas es algo que no casa, que cuanto más dinero quieres, menos vas a pensar en la salud de los futbolistas. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero quieres, más partidos hay, más televisiones hay y más entradas en taquillas, aunque estemos hablando de tercera ref o de la categoría que estemos hablando. Y aquí, por desgracia, lo que mueve absolutamente todo a todos los niveles, y nosotros lo sabemos bien, es el caballero ese tan poderoso llamado Don Dinero. Sí, tal cual. Y bueno, incluso fíjate que el próximo domingo va a tener que jugar el filial contra el Barea a las 10 de la mañana por las temperaturas que va a haber. Sí. Es que es un partido el 22 de junio. Es descabellado, no se puede poner un partido a estas alturas de la competición de esta intensidad y de esta importancia, porque al final te juegas un ascenso, pero bueno, lo que dices tú, aquí lo que manda es el dinero, y al final, lo que te he comentado, hay gente que gana mucho dinero por estar en despachos de la federación, que deberían un poco de preocuparse de estas cosas. Y tanto. Bueno, como decimos, la cita el domingo a las 10 de la mañana otra vez, como la eliminatoria anterior ante el Torrejón. Espero que con un gran ambiente en la ciudad deportiva, con mucho público que se va a llenar, si ya se llenó en la anterior, imagínate en esta, y con mucho más ambiente, espero, y que sea una auténtica fiesta esa ciudad deportiva para recibir al Rayo B y para llevarles al ascenso. Lo estás esperando tú, lo estoy esperando yo y lo está esperando Jorge Vallejo, que también está esperando nuestra llamada. Ya nos ha confirmado para entrar en el programa dentro de unos minutitos. Estamos deseando que la ciudad deportiva respire rayismo, se viva una fecha, un día de esos especial, de los que empiezan temprano, porque va a empezar muy temprano, estoy convencido, y para los jugadores todavía más, y esperemos que termine tarde, muy tarde, porque se incluya fiesta en el vestuario y, oye, ¿por qué no volver otra vez a la fuente de la Asamblea para darse un baño para esa celebración del posible ascenso? Pero como decimos, todavía quedan 90 minutos, seguro que va a quedar mucho que contar. Y lo mejor, lo más positivo es que ahí estaremos una vez más, Pasión por el Rayo Radio, disfrutando, viviendo lo bueno, lo menos bueno, siempre sufriendo al lado de este cuerpo técnico y de esta plantilla, y esperamos transmitirlo a todo el mundo con la máxima intensidad, como hacemos siempre. Y bueno, pasamos del frío de Barea al calor abrasador de Vallecas. Sí, ayer lo sufrimos en unas cuantas horas de viaje. Pasamos de decir necesito una chaqueta a sufrir otra vez lo que estamos sufriendo aquí en Vallecas, pero como veníamos con esa sonrisa de la clasificación casi, o de la victoria por lo menos, ya se me había pasado del todo. Que tú lo has dicho, vamos con el protagonista, vamos con el técnico, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Nacho, seguimos en contacto, seguimos con toda la información en pasionporelrayo.com, y el domingo a disfrutar de la radio, a disfrutar del fútbol y a poner el punto final, el broche definitivo a un año maravilloso, el del centenario, que nosotros hemos disfrutado muchísimo y que queremos terminar muy muy bien. Y queda la guinda, queda todavía muchísimo que disfrutar, así que vamos a por ello. Venga, gracias. Un abrazo para todos. Hola, soy Jesús Diego Cota, es jugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas, entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio.
protagonista en Enclave de Franja. Pues seguimos en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, hablando de ese Rayo Vallecano B. Comentaba ahora con Nacho Herrero que teníamos la comunicación pendiente con el técnico, con el flamante técnico de ese Rayo Vallecano B, Jorge Vallejo, al que saludo ya. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Enclave de Franja, bienvenido a Pasión por el Rayo Radio. ¿Qué tal estás? Pues buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Enhorabuena por la victoria de ayer, lo primerísimo. Bueno, un pasito más, ahora nos queda el más importante. Creo que, bueno, pues hemos obtenido un buen resultado, pero que no puede hacer que nos relajemos y ahora pues a rematarlo este domingo y conseguir ese ansiado ascenso. Menuda temporada del equipo, ¿eh? En la fase regular compitiéndole a un Alcalá que estuvo a un nivel estratosférico, en los playoffs superando a Galapagar y Torrejón, nada fáciles para llegar a lo de ayer. Cuéntanos cuál es el secreto. Bueno, pues el secreto creo que es el trabajo bien hecho, tanto por parte del club como por parte de todos los que rodeamos al Rayo B. Pues empezó la pretemporada el 1 de agosto y con el equipo hecho en un 85-90%, con lo cual pues eso ya te da mucho. Y luego pues lo que es normal en cualquier club, pues por fin aquí se ha apostado por tenerlo, como es un gimnasio, como es un prepa, como es un analista, como es un psicólogo, como es pues un cuerpo técnico que cualquiera de los que van allí a vernos entrenar pues ve que es bastante amplio y numeroso. Y al final, pues, cuando se junta pues que todo lo que rodea algo es bueno y encima la materia prima que hay dentro pues es excepcional, pues blanco y en botella. O sea, ha salido todo redondo. Jorge, qué importante es eso que comentas, ¿no? Tener las condiciones para poder trabajar y luego ya llegarán los resultados o no, porque además sabemos que estáis trabajando pues con esa materia prima, como tú dices, que son chavales jóvenes, que hay que trabajar con ellos, la calidad la tienen, pero hay que darles ese recorrido y que se van a enfrentar con futbolistas que llevan tropecientos años jugando a esto y que tienen que aprender un montón de cosas, pero qué importante es todo ese entorno y todo eso que envuelve a un equipo como este, ¿no? Sí, al final yo creo que es algo exponencial, es decir, cuando inviertes en cantera y cuando inviertes en formación, los resultados crecen exponencialmente, es decir, creo que el Rayo pues tiene una historia muy amplia de sacar jugadores canteranos, porque durante muchísimo tiempo pues se ha apostado por esa filosofía y pues era muy fácil, por así decirlo, llegar a ese primer equipo, llegaban muchos, y creo que es un sello de identidad del Rayo, que poco a poco pues se está recuperando. Creo que este año pues ha habido 5 chicos que han ido convocados a convocatorias del primer equipo, los 3 porteros, más Marco y Etienne. Etienne ha debutado en primera, Marco en Copa. Pues bueno, al final del año pasado Diego Méndez exactamente igual, pues ha salido ya al fútbol profesional. Pues creo que son cosas que hay que poner en valor y seguir apostando mucho más, porque creo que hay chicos con muchísimo talento que lo único que necesitan es esa oportunidad. Y si esa oportunidad llega, pues lo van a demostrar. Y fíjate de dónde venimos, porque tú dices que se está recuperando eso, pero es que, bueno, nuestros oyentes lo saben, que durante todo el año hemos estado hablando, mi compañero Nacho Herrero y yo, de lo cambiante que es esto del fútbol, y más en un equipo filial como el Rayo, porque venimos de un descenso con salvación en los despachos, eso no lo viviste tú en primera persona, pero también de una salvación agónica en un final de temporada memorable del equipo, porque ganó todo lo que había que ganar, pero también con esos minutos de agonía y de angustia pendientes de qué pasaba en Parla, y fíjate dónde estamos unos cuantos meses después, ¿no? Sí, yo creo que el año pasado realmente es muy engañoso. Es verdad que para nada había los medios de este año, ni la plantilla estuvo confeccionada como lo ha estado este año, pero es verdad que hicimos un arranque muy bueno y joder, pues en finales de la primera vuelta estábamos en playoff y estábamos arriba. Lo raro es lo que pasó luego, o sea, que un equipo que está arriba, que está bien, se pase 20 semanas sin sacar una victoria, y cuando estás con el agua al cuello y necesitas sacar 3 de 3 las saques, pues al final son cosas que no tienen mucha explicación, pero es verdad que bueno, creo que no había las herramientas que había este año, pero aún así creo que el equipo empezó muy bien, en un equipo que se había construido corriendo rápido, bueno, pues por todo lo que había pasado en el club.
Y este año pues ha cambiado todo, ha empezado bien, ha seguido bien, ha continuado bien, hemos tenido pues pequeños baches, creo que como todo el mundo, y hemos sabido reaccionar y salir rápido de ellos. También, bueno, pues había jugadores en el vestuario que ya lo habían vivido el año pasado, que nadie fue catastrofista y que al final pues bueno, se le dio normalidad a lo que es la tercera división, que es muy difícil pues pasearse o ganar todos los partidos, y bueno, pues creo que esa tranquilidad y ese saber afrontar esas malas rachas pues nos ha llevado a donde estamos. Ahí va un poco, ¿no? Que es vital eso. Cuando el equipo estaba cerca del Alcalá y decíamos, oye, que todavía se les puede echar mano, ¿no? Pero ha habido momentos en los que el equipo ha enganchado derrotas o resultados que no se daban o muchos partidos sin ganar, y la fortaleza mental que hay que tener para no desmoronarse, para no venirse abajo y para no perder el foco, ¿no? Y decir, tenemos que seguir porque las victorias van a llegar, porque igual que las hemos tenido antes, las vamos a tener a partir de ahora, y mantenerse ahí en esa pelea, aunque el Alcalá ya estuviera muy lejos, es un trabajo también muy importante, tanto físico, futbolístico como mental, ¿no? Sí, es lo que te decía. Yo creo que una figura que se habla muy poco y que está presente y está ahí es Dani, que bueno, pues ha estado todo el año con nosotros como psicólogo y está también en las inferiores del club. Creo que es una figura pues que les aporta muchas herramientas, es decir, pues prácticamente muchísimos preentrenamientos, pues les daba herramientas pues para pues ni subirte a la cima cuando ganas, ni hundirte en el barro cuando pierdes, pues ser mucho más estable emocionalmente, ser mucho más regular, pues herramientas para superar ese estrés o ese que no te estén saliendo las cosas. Y bueno, creo que al final, pues es lo que hablamos muchas veces, son chicos muy jóvenes que en el fútbol profesional, pues ya hay mucha gente que tiene su psicólogo particular o acuden a lo que ellos necesiten en cada momento, pero estos chicos no lo han vivido. Entonces, bueno, que les des esas herramientas, pues creo que les hace, aparte de que el cuerpo técnico, pues les vendemos eso continuamente, que al final no hay ni que emocionarse muchísimo ni que derrumbarse, que esto es muy largo y que es una carrera de fondo y que hay que tener calma, pero el chaval de 17 años o de 19 pues lo vive todo tremendo. Cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes aquí no sale nada. Entonces pues hay que conseguir esa estabilidad emocional que creo que la hemos tenido. ¿Cuántas consultas tiene que hacer el entrenador a lo largo del año también con el psicólogo para estabilizarse un poco, para llevarlo todo bien, Jorge? Bueno, yo creo que por mi forma de ser, es verdad que creo que es uno de mis puntos fuertes. O sea, creo que soy un tío muy calmado, que al final pues muchas veces te dice, es que no lo vives, o es que no gritas, o es que no sé qué. Creo que va por dentro y analizas mucho todo, pero no soy muy de subirme a la cresta cuando todo va bien, ni de cuando las cosas van mal ponerte a cambiar todo y dudar y tal. Creo que tengo muy claro lo que quiero en el fútbol y al final es lo que trato de transmitir, esa paciencia. Pueden salir mejor o peor las cosas, pero bueno, creo que el trabajo siempre está ahí y creo que uno de mis fuertes es la dirección de grupo y el trato que tengo con los chicos, que al final, pues bueno, llevo muchos años confiando en esa manera de gestión, tanto en el fútbol como en las empresas, como en todos lados. Soy muy cercano y trato muy bien al personal y creo que es una de las fortalezas que se ven en este Rayo B, que pues lo comentaba no hace mucho, que la gente que no está entrando, la gente que no está jugando, pues la ves entrenando como el que más, la ves apoyando, la ves yendo a los partidos, la ves con buenas caras y eso es pues una fortaleza del grupo y bueno, creo que nos ayuda muchísimo. Y ayer quedó demostrado otra vez, partido complicadísimo con el campeón del grupo 16 de La Rioja, pero de nuevo el equipo sacando ese carácter, los chavales no perdiéndole la cara al encuentro, recibiendo esos golpes en ocasiones que tenía el conjunto riojano, pero golpeando también y sabiendo que ser protagonistas y aprovechar las oportunidades que tuvieron, ¿no? Sí, al final, bueno, pues creo que las diferencias siempre están en las áreas y ayer creo que en las dos áreas fuimos muy buenos. O sea, Adri hizo un partidazo y Etienne pues definió lo que tuvo, con lo cual pues eso marcó las diferencias. Es verdad que en el resto pues nosotros tuvimos alguna ocasión fallada, ellos también tuvieron las suyas y bueno, pues típico partido de tercera, típico partido con los nervios a flor de piel que hacen que cometas errores que normalmente no los cometes. Pero como decía ayer, si es que es parte de la formación de estos chicos y lo tienen que vivir, si no lo viven ahora no lo van a vivir nunca. Entonces, bueno,
pues mira, un pasito más para ellos. Y ayer se echaba las manos a la cabeza a los aficionados del Barea diciendo, pero ¿cómo que este no estaba siendo el portero titular en los partidos anteriores? Este entrenador está loco, que ¿cómo es posible? Con el partidazo que se ha marcado, ¿qué partido se hizo Adrián, eh? Sí, Adrián, vamos, lo hemos hablado con él muchas veces, es un chico que venía con una continuidad tremenda en el Juvenil A, que es un portero que ya el año pasado en pretemporada vino con nosotros en el filial y estábamos deseando que estuviera ahí, pero es verdad que la competencia es grandísima y al final, pues bueno, pues también le ha tocado vivir algo que no ha vivido nunca en el fútbol, que es pues ser segundo portero, que es aguantar, que es seguir entrenando al mismo ritmo y bueno, pues seguro que él querría haber jugado 30 partidos, creo que con el de ayer, pues no sé si ha jugado 12, 13, 14 por ahí, que no está nada mal poniéndolo en una balanza para un portero de primer año, pero también pues ha encontrado con Juanpe que también ha estado en racha en muchos partidos, que también nos ha salvado de muchísimas situaciones y al final eso es lo que hace grande a todos, que haya una competencia sana en todos los puestos y que nos lo pongan dificilísimo para decir cada semana. Jorge, con el permiso de todo del resto de jugadores, que cada uno en su faceta pues hicieron muy buen partido, algunos mejor, otros peor, demás, Ibarra, por ejemplo, pero claro, tú le has nombrado antes, sí, por el tema de la definición y de lo importante que es en un equipo el que para esos balones, como las paradas que se hizo ayer Adrián, como el que consigue 30 goles en una temporada, que se dice rápido, y al que decía antes, comentando con Nacho Herrero, un futbolista al que hay que cuidar mucho, al que hay que manejar muy bien y al que hay que darle su tiempo y su espacio, como es Etienne. Claro, o sea, es un fuera de serie y tiene un talento goleador que no tiene nadie, pero pues hay que ver, ¿sabes? Es decir, al final el futbolista pues obviamente quiere estar ya en primera división y pues seguramente muchísimos nos encantaría verle ahí, pero hay que respetar las categorías y lo que decía antes, pues creo que cuando se dan oportunidades pues se aprovechan. Él ha tenido la suerte de debutar y de tener unos minutos, pero es muy difícil y en el Rayo no pasa normalmente que a un chico de 22, 23 años le des 30 partidos en primera división, entonces tienes que tener paciencia y no sé en estos casos qué es mejor, si salir fuera, pues como ha hecho Diego Méndez y seguir formándote para luego volver, o es quedarte de tercer, cuarto delantero y demostrar que puedes estar ahí. Pues son decisiones que pueden marcar tu futuro, pero al final, pues es verdad que eso no me corresponde a mí y que creo que tanto el club como el jugador pues se tendrán que sentar y pensar y decidir qué es lo mejor para él y para el club, porque al final, pues ojalá saques de la cantera o saques del Rayo B pues un delantero para el primer equipo y no tengas que estar buscándolo fuera. Pero como todo creo que es un proceso de formación y todas las partes tienen que tener esa paciencia. Pues eso justo es lo que estábamos comentando, ese dilema, ¿no? De pensar qué es lo que tiene que hacer el Rayo, de pensar si es mejor tener a un futbolista para determinados momentos o para que ir cogiendo ese rodaje pero que no tenga la continuidad, o darle ese recorrido en una categoría a lo mejor inferior, en segunda ref, en un primera ref o incluso en una segunda división y darle esa oportunidad, y eso es algo que no te corresponde a ti, pero que seguro que va a estar sobre la mesa de cara al año que viene con un Rayo en Europa, que además es que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Claro, al final creo que es una oportunidad buenísima, no justo para él, sino para todos los que son sub-23, porque al final estar en 3 competiciones, joder, lo vemos en cualquier equipo de primera división, que al final se hace largo, son muchos partidos, necesitan contar con muchos jugadores. Y creo que es una oportunidad de oro para los chicos que estén en el filial, ¿sabes? Porque sabes que te puede llegar en cualquier momento, sabes que puedes ser necesario en cualquier momento, sabes que pues en 3 competiciones hay lesiones, hay sanciones, hay picos de la temporada donde hay jugadores que no les dará para más. Y al final ahí está la oportunidad del chico del filial, ¿sabes? Depende de la posición que sea y de las necesidades, pues estar preparado para cuando te llegue ese momento aprovecharlo y empezar tu carrera profesional. Si es que es lo bueno de un filial,
el que se puedan dar esas situaciones. Sin duda alguna. Decías que eres un hombre tranquilo. ¿Cómo es tu comunicación con el otro hombre tranquilo del Rayo, con Íñigo Pérez? Porque ese también es de los que viven los partidos en momentos con algo más de intensidad, pero que también analiza, que también está tranquilo, que también... ¿cómo lo llevas con él? Sí, la verdad es que da gusto porque, o sea, yo me fijo mucho en él desde que llegó. Y a mí mucha gente me decía, no, es que en primera división nunca puedes estar si no eres un entrenador así muy intenso, que gritas mucho y tal. Y yo es verdad que le veía los primeros partidos y le veía pues muy tranquilo, con las manos en los bolsillos, tal, y decía, joder, pues este es el ejemplo de una persona que analiza el partido, que está tranquila y que no gesticula de cara a la galería, porque de cara a la galería, o sea, la realidad, y vosotros que vais al estadio, es que no se te oye más allá de 10 metros. No. Con lo cual, vamos, puedes gritar, degallitar, te haces para la galería todos los gestos que quieras, que el jugador dentro no te está oyendo, con lo cual, bueno, pues es un poco postureo, por así decirlo. Pero pues hay otro perfil de entrenador que lo necesita vivir así, exteriorizar todo lo que lleva por dentro. Pues bueno, creo que al final cada uno expresa y vive el fútbol como lo siente, y yo creo que Íñigo, pues no hay más que oírle todas las ruedas de prensa, cómo analiza, qué vocabulario utiliza, cómo se expresa, que al final pues es un tío 10 que ha encajado de 10 aquí y que creo que respeta mucho al filial y lo tiene mucho en cuenta, y al final también creo que son decisiones conjuntas y que hay que poner sobre la mesa si merece la pena tener 25 jugadores en el primer equipo y una plantilla tan amplia, o tener una plantilla un poco más corta y poder tirar del filial. Pero claro, eso al final es composición de todos los que formamos parte del club, porque al final ser entrenador del primer equipo y tener que gestionar a tus 25 más 3 del filial, más no sé qué, pues es incómodo para todo el mundo. ¿Sabes? Porque al final no es que quieras o no, es que es muy difícil dar oportunidades. Entonces, bueno, pues al final, como os decía, creo que hay que ir decidiendo hacia dónde se quiere ir, depende de los jugadores que se tengan, y pues, el caso de Marco, pues lo mismo, pues no sé si decidirán que salga, que se quede, que esté en dinámica de primer equipo y juegue con nosotros, pero al final, pues si hay 3 laterales, pues es mucho más difícil que entre que si hay 2. Pues todo es así. Es decir, al final, si tú confeccionas la plantilla teniendo en cuenta jugadores del filial, tendrán más oportunidades. Si no, pues obviamente es muy difícil. Decías lo de los entrenadores, hay algunos que traen loco al lateral de turno que está ahí, o al extremo de turno que está ahí en la banda, que es el único que les escucha dar voces y que prácticamente todo va dirigido a ellos, ¿no? Porque en los estadios es muy complicado, efectivamente. Está claro. Jorge, la progresión de futbolistas, tú que estás cerca y que eres ese enlace entre los juveniles y el primer equipo, que estás en el puente, ¿cómo la ves en el resto de cantera? ¿Cómo ves esa llegada de futbolistas al filial primero, y después con esa proyección que puedan tener algunos de ellos, porque ya sabemos que es muy difícil, y más de tercera ref a primera división, como decimos, o incluso de segunda ref a primera? ¿Cómo estás viendo el resto de cantera? Bueno, pues al final es lo que digo, creo que todo esto es una cadena. Yo por suerte, pues este año he tenido la suerte de hacer bastantes charlas de metodología para tanto la academia como la cantera, para todos juntos, y explicándoles un poco que no se trata de ganar el sábado, o sea, eso no es lo más importante. Lo más importante es que formes jugadores para el siguiente, porque al final creo que es el mayor orgullo que podemos tener todos, y al final, pues dentro de 3 años, segurísimo que nadie se acuerda de cómo ha quedado el cadete A o cómo quedó el juvenil C o cómo tal, pero si hay 10 chicos en el tercera división y 4 en el primer equipo, todo el mundo hablará de lo bien que estamos formando en el Rayo, con lo cual hay que olvidarse un poco de ser resultadista y de pensar en el fin de semana, y pensar un poco más en la formación de talento y la formación de futbolistas que puedan ser válidos para el club. Entonces, dentro de eso, pues creo que el ejemplo este año del filial y uno de los grandes éxitos es tener muchísimos jugadores del juvenil A del año pasado. ¿Por qué? Porque el jugador que viene de fuera no siente el Rayo. O sea, el jugador que viene de fuera, pues genial, mira la categoría, estoy pensando ya el año que viene si me voy a otro, y al final, pues sin desprestigiar a nadie, pues te conviertes en un tercerola, en un no sé qué, y vas buscando, pues eso, el ir cada año a un lado, y creo que no es la línea que tenemos que seguir. O sea, la línea que tenemos que seguir es, vamos a tener paciencia, y es lo que te digo, hay
por ponerte un ejemplo, ¿hay jugadores mejores que Íñigo? Seguro que sí. ¿Hay jugadores mejores que Íñigo para el Rayo B? Seguro que no. O sea, es un jugador que al final sales del juvenil A, si se tiene paciencia contigo, has estado en las mejores categorías del fútbol madrileño en tus años anteriores. Este año a lo mejor pues no has gozado de todas las oportunidades que querías, pero como Becerra el año pasado, o sea, Becerra el año pasado era mucho más intermitente, este año es mucho más protagonista. Y estamos hablando de jugadores que todavía están en el juvenil o Íñigo en su primer año. Pues vamos a cuidar a ese tipo de jugador, como Ibarra, como cualquiera, que han salido de juveniles, que seguramente si saliéramos al mercado podríamos encontrar mejores jugadores para allá. Pero si pensamos en un poquito medio plazo y queremos cuidar un poco a nuestro talento y dejarle pues expresarse, desarrollarse y ver hasta dónde puede llegar, pues creo que hay que tener paciencia y hay que fomentar ese tipo de jugador en las categorías inferiores y que llegue al Rayo B y el Rayo B pues sea el último escalón. Si la rompe, pues continuará, y si no, pues oye, pues hay 1000 equipos y muchos años para buscarte equipos en tercera, en segunda ref, etcétera. Claro. Pero buscar el camino por otros lados, como han tenido que hacer tantos y tantos futbolistas que ya han pasado por esta casa, porque es la más cercana que tenemos, y por todos otros sitios que al final terminan encontrando su sitio en la categoría que sea, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, yo creo que este año con nosotros hay 3 jugadores todavía en edad juvenil, como son Becerra, Alonso y Lozano. Y joder, eso habla de la salud de la cantera, que haya 3 jugadores ya juveniles en dinámica, pues que incluso han entrenado con primer equipo algunos días, que joder, pues eso está muy bien, que en el juvenil A pues haya centrales como Mesonero, que son de primer año, que ostras, es que vas saltando etapas y eso al final es lo que te acerca a quemar esas etapas y a llegar a la élite. Entonces, bueno, pues mi apuesta es que cada vez haya más jugadores de ese estilo y que confiemos en lo que tenemos dentro. Eso implica pues que desde juvenil C, que ya es cuando no te lo pueden quitar cada año, pues firmemos muy bien, detectemos muy bien y tengamos 4 o 5 años para formarles. La paciencia, lo que tú decías, ¿no? Esa palabra que en el fútbol resultadista y en el fútbol del día del resultado y del ya para allá, pues es muy complicado, ¿no? Tener esa paciencia. Sí, pero bueno, yo en mi caso particular creo que el año pasado tuvieron motivos de sobra para echarme y tuvieron paciencia. Y yo es lo que repito muchas veces cuando nos ponemos nerviosos en cualquier situación de cualquier equipo del club, pongo mi ejemplo. Y digo, joder, pues yo ni era malísimo el año pasado ni soy un fenómeno este año. Digo, ha habido paciencia, han dejado trabajar, se ha creído en un modelo y en un proyecto y da sus resultados. Pues tengamos esa paciencia en todos lados y obviamente si un entrenador no está trabajando bien o no están saliendo los resultados porque no está siguiendo la línea del club, pues habrá que cambiarlo. Pero si no salen los resultados por X motivos, pero entrenas bien, estás formando bien, estás creando futbolistas, pues ya llegarán los resultados. O sea, no creo que sea lo más importante a día de hoy. Pues a día de hoy lo que estamos es a falta de un partido para que el filial ascienda a segunda ref. Volviendo al partido de ayer, la mala noticia llegó en forma de lesiones, la de Marco, la de Robles. También vimos ahí algún gesto de Etienne que luego nos tranquilizó diciendo que estaba ok, pero los dos, tanto Marco como Robles, Marco seguro, entiendo, y Robles suponemos que tampoco va a llegar al partido del domingo, ¿no? Sí, es muy complicado que llegue cualquiera de los dos, pero bueno, pues lo que hemos hablado antes con Adri, es que quien salga lo va a hacer igual o mejor y esa es la tranquilidad que nos genera pues la plantilla que tenemos, que al final, pues poner un caso Hugo, que ha participado muy poco durante el año, pues marca 2 goles en las últimas jornadas y nos da el 2-1 contra Torrejón. Íñigo, que ha participado poco, pues te hace el tercer gol y ha sido determinante en diferentes situaciones. Alonso, que se ha pasado todo el año con el juvenil, pues cuando ha jugado con nosotros se planta en el campo del Galapagar en un playoff y es titular y hace buen partido. Bueno, pues al final pondremos a quien ponga y lo importante es el grupo y creo que el grupo va
va a conseguirlo porque se lo merece, porque creo que ha hecho un temporadón y quien salga lo va a hacer súper bien, seguro. Y supongo que les vas a decir que se olviden de lo que ha pasado, de lo que pasó ayer, y que el partido empieza 0-0 y a partir de ahí a jugar, a desarrollar lo que saben, a lo que vienen haciendo todo el año, a disfrutar porque es el último partido que van a tener esta temporada y seguro, como tú dices, y después ya lo celebramos todos, ¿no? Sí, hoy que hemos entrenado ese ha sido el mensaje, o sea que nos olvidáramos de ayer, que teníamos un partido nuevo y que había que ir a ganarlo, que al final creo que a ellos les interesa estar vivos el máximo tiempo posible y al final estar con 1-2, pues ellos creo que lo firmarían, llegar al minuto 80 así y poder depender de un gol y demás. Y creo que nosotros no tenemos que pensar en eso, o sea, nosotros tenemos que intentar adelantarnos, que intentar hacer un muy buen partido y bueno, pues como muchas veces en esta temporada, ponernos por delante, marcar nosotros los tiempos y que el rival se desespere porque vea que no tiene opción. Si hacemos eso, pues obviamente el partido será cómodo. Si no conseguimos manejar nosotros el partido y ponernos por delante, pues obviamente nos pueden esperar minutos finales difíciles. Decía yo, y ya para terminar, Jorge, agradeciéndote que hayas estado este ratito aquí con nosotros en directo, esperamos que con otro gran ambiente en la Ciudad Deportiva, con un ambiente muy de fútbol, con muchos aficionados del Rayo apoyando y animando y llevando al equipo en busca de ese ascenso que tanto ha trabajado, que tanto desea y que bueno, pues que llega ya con ese 1-2 a favor, pero que va a necesitar pues de toda esa gente de Vallecas y toda esa gente del Rayo apretando desde la grada también, ¿no? Sí, al final creo que para el jugador es súper motivante, para nosotros pues es una ayuda bestial que todo el mundo pues tenga esa ilusión, la comparta con nosotros, esté cerca, anime, apoye y nos haga pues eso, pues en los momentos que no estén saliendo bien las cosas, pues sentir ese empujón de la gente y creo que eso es muy importante. Y sobre todo, pues que también se aficionen al filial, es decir, que muchos a lo mejor no nos conocen o no nos han visto durante la temporada, pues que tengan esa oportunidad de decir, joder, pues cómo mola el filial y yo me hago fan del filial también. O sea, creo que vosotros lo habéis seguido todo el año sí. Y al final, pues bueno, creo que es una de las cosas que deberíamos de conseguir en el aficionado del Rayo, ¿sabes? Que está claro que el primer equipo está por encima de todos, pero que el fin de semana hay muchos partidos muy bonitos de categorías inferiores y conseguir captar a ese abonado que diga, joder, pues voy a ver al Juvenil A, pues voy a ver al filial, pues cómo juegan estos chicos, pues voy a conocerles a ver quién puede llegar, pues sería muy bonito y al final creo que es otro de los apartados que tenemos que trabajar, el que haya mucha más pues afluencia de abonados y de gente del Rayo a ver las inferiores. Pues por nuestra parte que no sea, porque hemos estado durante todo el año, como bien dices, siguiendo al filial y en los playoffs hemos contado todos los partidos y vamos a estar el domingo también empujando y ayudando al Rayo B y contando lo que suceda en ese partido definitivo para todos aquellos que no puedan llegar y no tengan entrada o no puedan estar presentes en la Ciudad Deportiva, que lo vivan con nosotros porque les vamos a contar absolutamente todo. Jorge, muchísimas gracias por estar en directo en Enclave Franja aquí en Pasión por el Rayo Radio. Toda la suerte del mundo, nos vemos el domingo y espero que después lo podamos disfrutar. No sé si tienes alguna celebración especial, si se consigue el ascenso o como eres un hombre tranquilo, ni te lo has planteado siquiera. No. Nada de eso, ¿no? Mismo no estamos en eso, vamos, de hecho los jugadores, alguno lo comentaba y tal, y esta es la mierda del fútbol, es decir, como te pongas a preparar, te pongas a tal y no sé qué, pues luego se te puede quedar una cara tonto para sacar en marcada. Entonces, nada, vamos a centrarnos en resolver el partido, en conseguir un ascenso que llevamos trabajando 11 meses y después de eso pues ya habrá tiempo para obviamente disfrutarlo, que creo que nos lo mereceríamos absolutamente todos y ojalá haya que comerse la cabeza a ver qué hacemos, pero pues, de momento vamos a comernos la cabeza de quién sale, quién juega y cómo resolvemos el partido. Me quiero quedar con la imagen enmarcada de la alegría y de la felicidad de todos. Técnico, entrenador del Rayo B, Jorge Vallejo, muchísimas gracias y el domingo lo disfrutamos todo. Gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, que creo que hacéis un trabajo a destacar y que gracias a vosotros pues hay mucha más difusión, pues en este caso del Rayo B, y felicitaros por el trabajo que hacéis durante todo el año y que ahí os esperamos el domingo. Un placer y un gusto. Muchas gracias.
A vosotros. Buenas noches. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues casi para cerrar lo que sucedió ayer, vamos a escuchar a uno de los grandes protagonistas de ese partido ante el Club Deportivo Barea, a Adrián, el portero que por la sanción de Juanpe al final fue titular ayer y qué partidazo se marcó, fue protagonista sin lugar a dudas y lo acabamos de comentar con el técnico, lo importante que es en un equipo, en cualquier equipo, pero sobre todo en estos de categorías inferiores, el que todos los jugadores estén enchufados y que sepan que les va a llegar su momento y que les puede llegar su momento, y fíjate en qué momento le ha llegado a él en el partido de la final nacional y menudas paradas se hizo. Adrián Molina, esto nos decía al final del partido de ayer. La verdad que el equipo ha respondido con creces, creo que hemos estado a la altura pese a el viaje, la situación, que al final no deja de ser una final y creo que hemos sacado un buen resultado para la vuelta. El partido de Adrián ha estado muy marcado por momentos claves. En esa primera parte, esa mano que metes, se va el balón al palo y casi en la transición llega al 0-1. Sí, la verdad es que al final hay mucho trabajo detrás para que las cosas luego se den de cara. Creo que ha sido una situación decisiva para el partido y tenemos también la suerte de tener a un killer de área que nos da siempre un plus y fíjate, en la misma jugada hemos conseguido pasar de un 1-0 a un 0-1. Sí, quizás me repito un poco, pero creo que es una situación muy difícil, creo que somos un equipo joven al final, quizás un poco inexperto en estas situaciones, creo que hemos crecido mucho a lo largo de la temporada, que aún así obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero el equipo ha dado el callo y hemos sacado un resultado positivo, que es con lo que nos tenemos que quedar. Sí, la verdad que el Barea es un buen equipo, al final está en una final de playoff para subir a segunda federación, creo que es un equipazo que también se lo merece, tiene méritos propios de sobra para subir. Y es una pena, pero el Rayo B también tiene que estar en segunda federación, así que lo tenemos que demostrar a la vuelta. Y al final las condiciones quizás no han sido las mejores, no es excusa, ya te digo, pero ahora tenemos tiempo para recuperarnos y estar al 100% para el partido de vuelta, que es lo más importante, acabar bien la temporada. Nada, no está para nada hecho, creo que nos queda una semana de trabajo muy bonita, creo que el equipo tiene muchas ganas, tiene mucha fuerza para poder lograr este objetivo que nos marcamos desde el principio de temporada, así que nos queda en la última semana, que va a ser la más bonita y la que más vamos a disfrutar. Creo que para eso existe un equipo de trabajo detrás, creo que los 3 porteros que hemos estado esta temporada nos hemos retroalimentado para seguir trabajando y seguir creciendo, creo que eso es lo más positivo que hemos tenido dentro del vestuario, que tenemos mucha competitividad y por eso cada uno que ha salido y ha demostrado que se merece jugar y eso es un plus para el equipo. Adri, ¿qué ambiente esperas para el partido de vuelta? Viendo un poco cómo fue ese partido contra el Torrejón, cómo estaban las gradas, también sabiendo que es el último partido de la temporada, ¿qué ambiente esperas? Pues pelos de punta ya solo de imaginármelo, creo que el Rayo va a ser un día histórico para el Rayo Vallecano B, creo que va a ser un día muy importante, así que nada, los necesitamos a todos, vamos a disfrutar y a culminar de la mejor forma esta temporada. Después de tantos años, después de malos momentos, creo que me habéis visto crecer aquí en la cantera y creo que sería una muy bonita forma de celebrar ese tipo de momentos, de sonreír, de ser felices y ya está, y celebrar sobre todo con las personas que más cerca han estado contigo a lo largo de estas temporadas y ya está, disfrutar, simplemente eso.
Columna de opinión en Enclave de Franja. Lo del partido de ayer fue puro espectáculo. No solo por el fútbol del Club Deportivo Barea y el Rayo B, que también, sino por los malabarismos que tuvimos que hacer para poder contaros el partido en esta santa casa. ¿Que no hay enchufes ni luz disponible? No pasa nada, ya nos las ingeniamos para poder alimentar lo necesario con nuestros propios medios. ¿Que no podemos estar en un sitio que en principio parecía ideal? ¿Qué más da? Donde nos digáis, allí nos ponemos. ¿En el centro del campo debajo de la cámara que grababa el partido para el Barea? Pues allí. Ojo, no te apoyes mucho ahí que nos caemos. No pasa nada, no nos apoyamos. ¿Que no tenemos retorno y hay que hacer la retransmisión a ciegas? Bueno, a sordas, porque estamos hablando de sonido. Que no pasa nada, sin retorno. Que uno por allí detrás grita más que nosotros, tampoco pasa nada, nosotros a lo nuestro y el que gritaba a lo suyo. Por momentos rejuvenecí, ¿qué diría yo? 35 años, como poco, recordando cuando, siendo un chaval, viví partidos en los que en cada gol tenía que salir corriendo al bar del pueblo para llamar a la emisora de turno para contar que el equipo había marcado gol. Cuando era a favor uno corría con más ganas, y cuando era en contra tocaba escuchar aquello de ¿qué pasa? Ahora no corres tanto, ¿no? Cosas del fútbol de otra época. Y ayer el Ángel Aguado me recordó aquellos partidos de otra época, a las afueras de Logroño, un campo rodeado de huertos, un césped de hierba natural con sus margaritas y sus irregularidades, pero con la misma ilusión de siempre. Sufrimiento pendiente de que no se acabaran las baterías, sufrimiento porque el Barea no lograse el empate o la victoria, alegría porque todo salió a pedir de boca, porque todo salió tan bien como siempre, como cuando estuvimos en Anoeta, o en Lugones, o en Salamanca, o en el Villamarín, con todos los medios a nuestra disposición, humildes medios, pero suficientes. Porque con enchufes o sin ellos, haciendo malabares o sin hacerlos, cómo mola el fútbol, cómo mola la radio, y cómo mola hacer cosas como las de ayer. El domingo cerramos un año maravilloso, culminado con un momento único. Lo seguiremos gozando. Desde aquí, una vez más, y como digo siempre, gracias por estar al otro lado, porque de verdad merece mucho, mucho la pena. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues cuando pasan 18 minutos de las 10 de la noche llega el momento de decir hasta luego. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Aquí no hay lugar para el rumor,
afición siempre presente está. En cada rincón se escuchará. Los lunes en directo, nuestra voz se levantará. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 ven directo. Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja con Miguel Ángel Tejeda. Pues casi una hora y media de programa para cumplir con nuestra tradición de todos los lunes, desde hace un montón de meses, desde hace un montón de semanas, haciendo el número 41, el 323 ya, el 41 de esta temporada, en este lunes 16 de junio, desde las 9 hasta casi, como digo, las 10 y media de la noche, hablando del Rayo y hablando del Rayo Vallecano B. Lo hemos hecho recordando ese Club Deportivo Barea 1, Rayo Vallecano B2. Hemos recordado los goles de Etienne en la retransmisión de Enclave de Pasión por el Rayo Radio y de los locos que nos fuimos hasta Logroño para contar esa victoria del filial que le deja a las puertas del ascenso, pero todavía queda el último empujón y de eso hemos hablado con el técnico, con Jorge Vallejo, el entrenador del Rayo Vallecano B, que ha estado en directo esta noche también en Enclave de Franja aquí en Pasión por el Rayo Radio. Además hemos escuchado a Adrián Molina, uno de los grandes protagonistas del partido de ayer. Qué paradones se hizo. Y lo hemos analizado todo, absolutamente todo, como de costumbre, con Nacho Herrero. Y hoy, cambiando un poco el orden del programa, hemos cerrado con la columna de opinión y cómo vivimos el partido desde el Ángel Aguado. Los que estabais al otro lado seguramente no fuisteis conscientes de todo lo que más o menos he perfilado en la columna de opinión de hoy. Lo disfrutamos y lo sufrimos, pero sobre todo lo disfrutamos. Una experiencia más. Por mi parte nada más, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos una semana más, todavía nos queda lo definitivo, disfrutar con el filial del ascenso Segunda Ref, esperemos que sea el próximo domingo y lo contaremos en directo desde las 10 de la mañana, un poquito antes, desde la Ciudad Deportiva aquí en Pasión por el Rayo Radio. Gracias por estar al otro lado, ha sido un placer como siempre, cuidaros ahí fuera, buenas noches.